El enlace químico. El enlace químico es el conjunto de fuerzas que mantiene unidos a los átomos, iones y moléculas cuando forman distintas agrupaciones estables. Existen tres tipos de enlace químico: el iónico, el covalente y el metálico. El enlace iónico se da cuando el mecanismo de enlace conlleva la ganancia o pérdida de electrones. La combinación de elementos es entre metales y no metales, por ejemplo el litio, que es un metal, y el flúor, que es un no metal. El litio pierde un electrón y el flúor gana uno, y ahí sucede una transferencia de electrones. La diferencia de electronegatividad de ambos elementos es mayor o igual a 1,7. Por ejemplo, el flúor, que es el elemento más electronegativo, tiene una electronegatividad de 3,98, pero la diferencia de electronegatividad es 0, por tanto no tiene un enlace iónico. El enlace covalente se da cuando el mecanismo de enlace es compartimento de electrones. La diferencia de electronegatividad es menor a 1,7. El enlace covalente se da entre dos elementos no metálicos, como por ejemplo el agua. En este compuesto, los dos átomos de hidrógeno aportan un par de electrones en el compuesto, lo cual lo convierte en un enlace covalente simple. En los enlaces covalentes dobles se comparten dos pares de electrones entre dos átomos, como por ejemplo en el caso del oxígeno diatómico. En cambio, en los enlaces covalentes triples se comparten tres pares de electrones entre dos átomos, como por ejemplo en el caso del nitrógeno diatómico. En los enlaces covalentes polares existe una diferencia de electronegatividad del 0,4 al 1,7, generando una desigualdad en la distribución de cargas en la molécula. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un enlace covalente polar en el que se comparte un electrón del átomo de cloro y otro electrón del átomo de hidrógeno, pero al cloro ser más electronegativo que el átomo de hidrógeno, se producen cargas desiguales en la que el cloro queda con una carga parcial negativa y el hidrógeno con una carga parcial positiva. El enlace covalente apolar se da cuando existe una diferencia de electronegatividad entre los átomos menor a 0,4 o cuando los átomos son iguales, como ocurre por ejemplo en el caso del bromo diatómico. El enlace covalente coordinado o dativo es en el que un solo átomo comparte electrones. Por ejemplo, el trióxido de azufre, en el cual solo el átomo de azufre comparte sus electrones. El enlace metálico se produce entre dos metales, es un enlace bastante fuerte. Los átomos de los metales con pocos electrones en su última capa compartiendo electrones no adquieren la estructura de gas noble. Se comparten los electrones de valencia colectivamente. Una nube electrónica rodea todo el conjunto de iones positivos. Por ejemplo, muchas moléculas de sodio ceden electrones quedándose con carga positiva y estos electrones se comparten en una nube de electrones, y por ello los metales conducen muy bien la electricidad, ya que estas son cargas negativas en movimiento.